Gracias por cada uno de sus comentarios, buenos comentarios, de sus buenos deseos por mi cumpleaños. Gracias, gracias. Eh, el simple hecho de llegar a ese día para mí fue de mucha felicidad. Así que el día de hoy vamos a tener lectura, pura lectura, pura lectura, lectura pura. Así es. Eh, yo sé que ya están listos para escuchar. Bueno, pónganse los auriculares, pónganse cómodos en ese lugar donde van a descansar y espero que puedan disfrutar de esta lectura que vamos a tener el día de hoy. Como les digo, no voy a dar explicaciones hoy, van a ser pura lectura, lectura pura, lectura pura. Por supuesto que creo que cuando tú estás listo para dormir quieres escuchar lecturas, ¿verdad que sí? Bien, hoy les voy a leer en Hechos, los hechos desde el capítulo 3, desde ahí les voy a leer. Un saludo para todos los suscriptores en cada país que me ven, en Argentina, en Uruguay, Paraguay, Chile, México, Costa Rica, aquí en Estados Unidos, Canadá, Italia, España. En verdad que he visto que de cada uno de los países por lo menos hay una persona que me ve. En Chile, Colombia también, si se me ha olvidado algún país, ya ustedes saben que yo a cada uno de ustedes le aprecio mucho sus comentarios, sus saludos, sus likes y todo lo que hacen. Bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar y ya te di tiempo para que te pongas los auriculares y también para que te acomodes. Hoy es un día hermosísimo, está nublado afuera. Por supuesto aquí este día es la madrugada, 6 de la mañana, y bueno, me encanta hacerlo por la mañanita. Ahora, antes grababa por las noches, pero experimentaba demasiados ruidos porque los carros pasaban mucho por la calle que está enfrente de casa. Pero a las 6 de la mañana es menos tráfico, así que por eso me levanto temprano, me alisto y me vengo al cuarto de grabación. Bien, vamos a comenzar. Si hay algo por ahí, que un carro pasando o algo que se cayó, no se vayan a asustar. Bien, dice Hechos capítulo 3. En mi Biblia tiene un título que dice el primer milagro apostólico, que fue la curación de un hombre cojo. Así que aprendamos de ello y tengamos fe. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese una limosna. Pedro con Juan lo miraron fijamente a los ojos, y Pedro le dijo: míranos. Entonces el cojo estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro,
éste había resuelto ponerle en libertad. Pero vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y le disteis muerte al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Saben que se oye bien fuerte el viento, amigos. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vosotros, los gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará un profeta de entre vuestros hermanos. Como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será quitado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Capítulo 4 de Hechos. La primera persecución. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo, y anunciaban en Jesús
salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Versículo 13 del capítulo 4. La predicación en el nombre de Jesús fue prohibida. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, que eran del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negarlo. Sin embargo, para que no se extienda más entre el pueblo, vamos a amenazarles para que no hablen de aquí en adelante a nadie en el nombre de Jesús. Y les llamaron y los intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron diciendo: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad
solo una parte y lo pusieron a los pies de los apóstoles. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Teniéndola tú, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. Porque pusiste esto en tu corazón, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Y pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que vino su mujer, no sabiendo ella lo que le había acontecido a su marido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en ese precio la heredad? Y ella dijo: Sí, en ese precio. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia, sobre todos los que oyeron estas cosas. Vamos a continuar. En versículo 12, el poder de una iglesia santa. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas, para que al pasar Pedro
viendo esto se enfurecían y querían matarles. Versículo 34, la advertencia de Gamaliel. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantaron deudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó tras él a mucho pueblo. También él pereció, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer, pero si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. En versículo 40, los apóstoles son azotados. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Capítulo 6 de Hechos. Los primeros diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución de alimentos. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes les encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Parmenas, a Timón y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Versículo 8 del capítulo 6. La tercera persecución. Esteban comparece ante el concilio.
y la incredulidad de Israel era el tema. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí que murió su padre, Dios le trasladó a esta tierra a la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando aún él no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre, y los maltratarían por 400 años. Pero yo buscaré, dijo Dios, a la nación, de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su familia en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham y de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que pusiesen a la muerte a sus niños, para que
se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios los expulsó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, pero Salomón la edificó la casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaré? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Y vosotros, que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Verso 54 del capítulo 7. El mártir cristiano, primera mención de Pablo, oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos